Bien, pues vamos ahora a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de nosotros, que va cayendo el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como un vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñate de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo.
En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán porque Jehová los desechó. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Con este capítulo, pues entonces llegamos a la conclusión de este, sermón, se puede decir, de Jeremías. En estos versículos, en estos capítulos, pues hemos este segundo gran sermón en el libro. Una de las características precisamente del libro del profeta Jeremías es a tener en cuenta que, sobre todo lo que es la primera parte del libro, nos encontramos estas palabras que él dirigió en distintas ocasiones, en distintos momentos al pueblo. También hay oráculos, hay mensajes a naciones, ¿no? En esto, por ejemplo, también el profeta, pues lo encontramos esto en el profeta Isaías, lo encontramos también esto en el profeta Ezequiel, pero aquí vemos este rasgo que no es solamente de él, pero es a tener en cuenta, de Jeremías. Él traía la palabra, él predicaba en público al pueblo en Jerusalén, y en el libro están pues registrados pues algunos de sus mensajes con los cuales él estaba llamando una y otra vez al pueblo al arrepentimiento. El juicio era inminente, el pueblo estaba en el tramo final, el pueblo de Judá, de recibir el juicio que vendría pues unos 40 años después por mano de Nabucodonosor. Y la tarea de Jeremías era anunciar al pueblo este juicio, pero siempre pues llamando al pueblo a que se arrepienta, llamando al pueblo a que se vuelva a Dios y deje sus pecados y sus infidelidades para ser fiel al Señor. Entonces, bueno, es lo que decimos, ocupa este capítulo. En el capítulo anterior, sobre todo, era pues esa alerta que el profeta estaba pues dando, y en este capítulo pues nos encontramos, vemos aquí también tres grandes estrofas, ¿no?, en el texto, que a través de ellas, sobre todo, vemos una cosa que es la actitud del profeta ante el estado del pueblo, la actitud del profeta, que también Dios le ordena tener frente a la rebeldía y a la obstinación. Iba a decaer, iba pues a desanimarse, iba a pues estar derrumbado ante la falta de fruto, ante la falta de éxito. Pues eso es una de las salidas normales, sería una reacción normal, pero no es esta la que vemos que tenía que tener el profeta. Al contrario, él debe continuar, perseverar e insistir en el mensaje que Dios le había dado para con el pueblo. Decíamos pues tres estrofas en este capítulo, y la primera pues se extiende hasta el versículo 9, hasta el versículo 8, perdón, el 9 es la siguiente, que vemos, en resumidas cuentas, la idea principal en estos versículos es que ese mal que era inminente, ese mal que iba a recibir de parte, pues bueno, sí, de Babilonia y de Nabucodonosor, ese mal había sido decretado por el Señor mismo. En el versículo 1 pues leemos: huid, hijos de Benjamín. Los de Benjamín sabemos que estaban viviendo entre la tribu misma de Judá. En un principio Jerusalén era una ciudad de los de Benjamín, pero pues al final, al convertirse Jerusalén en la capital del reino, pues no vino a ser, digamos, solamente una ciudad de la tribu de Benjamín, sino, bueno, pues vemos que, bueno, pues Benjamín en todo caso
él pues está aquí contemplado. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Seguramente, por lo tanto, era la mayoría de los habitantes de esta ciudad todavía. Huid en medio de Jerusalén. Jerusalén iba a recibir entonces la visitación de Dios y está diciendo huid, como cuando también el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces huid. No perdáis tiempo en volver a la casa, en recoger las cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo de su visitación ha llegado. Porque Dios le iba a castigar toda la sangre justa, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, el justo. Entonces vemos que esto es un tema, un patrón que se repite en las Escrituras. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, dice: tocad bocina. Esta palabra, pues espero que se corrija la nueva revisión que estamos haciendo. Es la palabra que en otros lugares se utiliza en el Antiguo Testamento por trompeta. Y bueno, en realidad sabemos, estos cuernos de carnero grandes, ¿no?, que se llaman shofar, y que, bueno, pues servía para avisar, para dar la alarma al pueblo, para congregarlo, etcétera, etcétera. En fin, es siempre que leemos bocina, trompeta en el Antiguo Testamento, se refiere a lo mismo, a estos cuernos. Y bueno, pues podría estar perfectamente pues traducido por trompeta. Y dice más: alzad por señal humo sobre Bet Akerem. Alzar humo está refiriéndose, pues sí, a hacer señales de humo, ¿no?, a larga distancia, como aquello que veíamos, ¿no?, de las señales de humo en las películas del oeste, de los indios, etcétera. Pues era que está diciendo: anunciad, ¿no?, que viene esa invasión, porque del norte se ha visto mal. Anunciad que esa invasión viene del norte, que Babilonia viene y ataca a la ciudad. Y dice a continuación: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Este es uno de los pasajes tal vez más difíciles para traducir en este libro. Hay pues esta línea de traducción, y hay otras que en vez de decir destruiré a la bella y delicada, traducen como la compararé a un prado delicado. Compararé a la hija de Sión a un prado delicado, y vendrán pastores que apacentarán en ese prado. Entonces, unas traducciones tiran van en ese sentido, otras van en otro sentido. Y bien, pues la idea en todo caso en el versículo 3 es que vendrán pastores y sus rebaños y apacentarán. La invasión de los babilonios, del ejército, ahora aquí es comparada a pues unos pastores extranjeros con sus rebaños que van a apacentar en la ciudad. Y en el versículo 4 dice: anunciad guerra contra ella. Literalmente es santificad guerra, consagrad guerra. Es la idea de que la guerra ha sido preparada por Dios, que es una guerra que cumple los propósitos de Dios. Anunciad guerra contra ella, levantaos, asaltémoslas a mediodía. Y en esto pues es una palabra para mostrar, digamos, el celo, para mostrar la diligencia de los ejércitos en el ataque, porque normalmente no se atacaba en las horas del mediodía, las horas del gran calor, sino que se hacía más bien pues por la mañana, por la tarde. Pero entonces, al hacerlo al mediodía, vemos era diligente, era con gran celo por parte de los ejércitos de Babilonia. Y todo esto, pues, vemos todo esto
proviene del Señor. Todo esto proviene del Señor, y este mal había sido decretado por Dios. En el versículo 6 dice: porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el versículo 6. Todo esto no proviene porque sí, ni es una casualidad, ni es un accidente. Esto proviene por el mandato de Dios. Esto es el decreto de Dios. Dios ha ordenado todas estas cosas por el mal y el pecado que se encuentra dentro de la ciudad. Cuando el pecado está presente, cuando el pecado se promociona, cuando se atenta contra la palabra de Dios, esto resulta en debilidad, esto acaba para el mal del pueblo. Para que las cosas en las vidas de las personas vayan bien, se tiene que guardar la palabra de Dios. Cuando no se guarda la palabra de Dios, el Señor decreta también sus plagas y sus juicios sobre la vida de las personas. Este versículo 7 también nos dice la razón de todo esto, y es una imagen también del pecado y es una imagen de la corrupción del hombre. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Continuamente hay pecado en la ciudad, y tal como hemos visto, pues no es un pecado exterior a los hombres, sino que brota de su interior, de la misma manera que de las fuentes viene el agua no se sabe ni de dónde, de lo profundo de la tierra. Así el mal brota del interior mismo de cada persona, de su propia corrupción. Bien, pues con todo y con esto vemos la mano de Dios siempre está tendida por medio del profeta, porque en el versículo 8 dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Corrígete, si te corriges, si te convirtieres, si volvieras al Señor, si te arrepintieses de todos esos pecados, pues yo continuaré presente en la ciudad y no te llegará esto. Dice para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. El mal procede, como decíamos, por el pecado. ¿Por qué? Pues porque con el pecado la presencia de Dios se aparta. Y cuando la presencia de Dios se aparta, el pueblo, la vida de las personas se hace absolutamente vulnerable al mal. Bien, pues el Señor está hasta el último momento, vemos, diciendo: corrígete, arrepiéntete, para que no se aparte de ti mi alma, para que todo esto no te llegue. Bien, pues eso era, decíamos, la primera estrofa, y la segunda es la que va desde el versículo 9 hasta el 26. Propiamente vemos pues esta actitud del profeta, esta actitud del profeta ante la rebeldía del pueblo. En estos versículos se constata una y otra vez el rechazo del pueblo a escuchar, el rechazo del pueblo a someterse y a obedecer. En el versículo 10 vemos, está utilizando una expresión que es bastante única. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Y esta es la expresión única, es la primera vez y única en el Antiguo Testamento que aparece la idea de oídos incircuncisos. Está la incircuncisión física normal de los hombres, está la incircuncisión del corazón, pero los oídos incircuncisos
es aquí solamente pues cuando aparece, y pues esto significa que ellos no pueden recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque el pecado no ha sido apartado todavía de su corazón. El pecado, la rebeldía no está todavía erradicada, ¿verdad? La idea del cortamiento y el apartamiento de la circuncisión, y eso le impide recibir la palabra de Dios. El hombre natural que no ha sido regenerado no recibe la palabra de Dios, porque esa incircuncisión que de oídos al final es la incircuncisión de su propio corazón. Y de hecho entonces dice que la palabra de Dios le resulta algo vergonzoso. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman. La palabra de Dios para ellos es una cosa pues despreciable, les causa pues un sarpullido escucharlo. Dicen, ¿cómo es posible que haya gente que crea todavía estas cosas? Realmente es pues la actitud de la gente normal. No pensemos que la gente normal está ahí esperando, ¿no?, con los brazos abiertos a que vengan a escuchar la palabra de Dios. No, eso es la obra de gracia en la vida de las personas. Eso es la obra de gracia en la vida de las personas. Si ellos la reciben, es porque Dios está primero en su gracia obrando en sus vidas. Bien, pues vemos en el versículo 11 lo que decíamos, esa respuesta del profeta, esa actitud suya ante esa rebeldía. Versículo 11: por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Aquí pues prácticamente seguro está hablando el profeta mismo con esta imagen, que él está lleno de la ira de Jehová. Él estaba tan metido, él estaba tan lleno de celo por la palabra de Dios, que él se llega a identificar completamente con la ira de Dios, como si fuera él quien lo va a hacer. Y bien, pues vemos que el juicio será hasta todo el pueblo. Sus casas serán traspasadas, versículo 12, sus heredades, también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Y esto a causa del pecado del pueblo. Pero como hemos visto también durante las semanas anteriores, eso es debido también, una gran responsabilidad y culpa son los mismos dirigentes del pueblo. Si los dirigentes del pueblo no los guían pues a guardar la palabra de Dios, el pueblo ¿qué hará él por sí mismo? Y es lo que vemos aquí. Los dirigentes en este caso son los profetas. Pero estos no son profetas verdaderos, estos son falsos profetas, que en vez de estar señalando al pueblo el camino del arrepentimiento, pues para que no venga el desastre sobre ellos ya están dando por sentado que el pueblo no le va a pasar nada. Vemos que ellos, en el versículo 11 y 12, dice que, 13 y 14, ellos curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ellos, ante una terrible gangrena, pues le están a lo mejor dando, una cremita. Entonces, no, ellos no están trayendo verdaderamente la palabra de Dios, porque ellos están asumiendo, dando por seguro que el pueblo no iba a recibir ningún mal, que ellos iban a vivir siempre en paz y en seguridad. Y eso vemos que es ser falso profeta, porque si alguien infringe la palabra de Dios, pues el único fin que le puede esperar es la muerte. La paga del pecado es la muerte, es la condenación. Pensar que alguien está en rebeldía contra la palabra de Dios y le va a ir bien,
Eso es un crimen espiritual, porque los está verdaderamente matando. Y estos líderes, ¿no?, que están, pues, eclesiásticos y etcétera, etcétera, que ante el pecado del mundo lo sancionan, de manera que pase a ser también el pecado del interior de la iglesia, como también pues está empezando a ocurrir, pues ellos esto lo hacen para su propia condenación, porque esto no lo pueden hacer sin retorcer la palabra de Dios, como veíamos en 2 de Pedro capítulo 3, tuercen las Escrituras para su condenación y para la destrucción del pueblo, en vez de estar denunciando el pecado, en vez de estar denunciando la falta. Claro que denunciar el pecado, denunciar la falta, como veíamos esta mañana, pues es indisponerte con el pueblo. Claro que esto es, te hace temer por tu propia integridad y, te hace temer por tu propio futuro. Y, pues si vas a estar movido por el temor de los hombres, pues lo vas a evitar. Si estás, también esperando, tu propio beneficio, tu propia prosperidad, pues entonces vas a también traer un mensaje positivo a las personas. Pero vemos que eso es ser falso profeta. Quien lo hace es en contra de las almas que lo sigan. Quien hace eso aborrece las almas de las personas, porque los está confirmando en la iniquidad, fortaleciendo en el pecado. Y vemos en el versículo 16 el llamamiento del Señor por medio del profeta es otro. Es el contrario, dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad. Deteneos, ¿verdad? Estáis yendo a la destrucción, pues paraos, reflexionad, ¿no? ¿A dónde conduce todo esto? Este es un camino bueno. Todo lo que nos viene, pues es normal todo esto. Preguntad, inquirid. Y dice pues en el versículo 16: preguntad por las sendas antiguas. Y las sendas antiguas aquí no es la tradición de los hombres. Las sendas antiguas aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios que el Señor trajo por medio de Moisés. La palabra de Dios, la ley, los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, el culto, la adoración que el Señor había instituido. Todo esto, vemos, era las sendas antiguas, y en el guardarlo está el bien. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y entonces, dice, y solo entonces hallaréis descanso para vuestra alma. De la misma manera que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice: venid a mí los fatigados y cansados, y yo os haré descansar, hallaréis descanso para vuestras almas. Las sendas antiguas. Entonces así ven a los cristianos que queremos seguir fieles a la palabra de Dios, anticuados, conservadores, ultraconservadores, ultra mega conservadores, porque estamos siguiendo las sendas antiguas. Las sendas antiguas son tan antiguas como la primera palabra que Dios dio a Adán y Eva justo después de la caída, como hace 5.000 años, 4.000 años antes de Jesucristo, o todas las palabras que Él ha dado a través de Moisés y los profetas hasta llegar a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo hace 2.000 años. Son las sendas antiguas, que es la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. El Señor había enviado una y otra vez durante años, una y otra vez, incluso durante siglos, a los profetas. En el versículo 17 dice: también puse sobre vosotros atalayas. Atalayas son vigilantes encima de una torre para avisar si viene peligro, si viene invasiones, etcétera. Y así se compara a los profetas en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, por ejemplo. Entonces puse también sobre ellos atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta.
el sonido de la trompeta aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí, la predicación de los profetas están aquí comparada al sonido de las trompetas. Y bien, pues ellos dijeron, no escucharemos, no las vamos a escuchar. Ellos eran recalcitrantes, ellos eran pues absolutamente obstinados. Y bien, pues esto durante siglos, y ellos estaban pues completamente en contra de escuchar, por lo cual la respuesta del profeta es: por tanto, oíd naciones, versículo 18. Ellos dijeron, no la vamos a escuchar, no vamos a inclinar nuestro oído. Bien, pues entonces, oíd naciones. Y es como la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Pablo iba primeramente a las sinagogas, congregaciones de los judíos, y les anunciaba a Cristo y el Evangelio. Y ellos normalmente, salvo alguna excepción, no la recibían. Por lo cual Pablo le dice, bueno, puesto que os juzgáis indignos de la vida eterna, nos iremos a los gentiles, ellos oirán. Y aquí pues vemos si el pueblo abandona, si el pueblo se obstina y si el pueblo no escucha, el Señor no se va a quedar sin pueblo. El Señor pues puede levantar hijos de Abraham de debajo de las piedras. Bien, el pueblo pensaba que bastaba simplemente dar un culto de labios a Dios. Ellos no amaban la palabra de Dios, les parecía algo vergonzoso, anticuado, de pasado, desfasado. Pero sin embargo ellos pensaban que teniendo el culto en Jerusalén y en el templo y dando ahí pues una gran cantidad de actos con mucha pompa, el Dios se iba a poner contento y que nada de eso les iba a ocurrir. Y entonces es lo que vemos en estos versículos siguientes, que ellos no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, versículo 19. Pero ellos daban ese culto, ellos daban pues esa pompa exterior. Y Dios entonces responde, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierras lejanas? Esos sahumerios y esos inciensos y esas pompas, si eso no sirve de nada. Y todas estas fiestas solemnes y todas estas santas convocaciones, esto las tenía aborrecidas mi alma, dice el Señor por medio de Isaías. Vuestros sacrificios no me agradan. No me agradan, me son repugnantes. Por tanto, vemos en el versículo 21, dice el Señor, yo pongo a este pueblo tropiezos, caerán padres y hijos juntamente. Versículos 22 hasta, decíamos, 26, está describiendo esa invasión, ese juicio que viene del norte, versículo 22, y aquí viene pueblo de la tierra del norte, y se está describiendo cómo vienen con sus armas, arcos, jabalinas, empuñarán, son crueles, no tendrán misericordia, ellos efectuarán un gran juicio. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros el temor. Bien, pues fijémonos, ¿no? Todo esto es para llamar al pueblo ya de antemano a la lamentación. Si al menos se hubiesen lamentado, si al menos se hubiesen, versículo 25, 26, puesto ceñido de cilicio, revolcado en ceniza, si al menos eso lo hubieran hecho, se hubiera evitado el juicio o el rigor del juicio. Pero como no lo hicieron, vino con todo su furor. La conclusión, pues, la última estrofa, los versículos del 27 al 30, la conclusión, decíamos acerca de la actitud del profeta ante la rebelión del pueblo. Y decíamos que lo más normal es falta de fruto. Vemos esa obstinada reacción del pueblo, les estoy llamando hasta el último momento, no hay nada.
Y bueno, desanimarte, ¿no? No es lo más normal. Pero la palabra de Dios viene aquí para sostener al profeta. Versículo 27. Por fortaleza te he puesto mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes y porfiados. Andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. En el versículo siguiente se está comparando también al pueblo por medio de la imagen de un fundidor de metal que hace calentar el metal hasta que se ponga líquido y lo vierte en moldes, pero eso no sirve nada porque la escoria está todavía, no se ha arrancado, no se ha quitado, por lo tanto toda la masa, todo el pueblo está pues desechado, está rechazado por el Señor. Así pues el juicio iba a ser también para todo el pueblo. Pero la palabra, por lo tanto, en el versículo 27 es una palabra de ánimo. Se está repitiendo en este versículo 27 las palabras con las cuales Dios llamó a Jeremías en el capítulo 1. Cuando, pues, en el versículo 18, pues le dijo al profeta: porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Por lo tanto, aquí dice: por fortaleza te he puesto mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Has de continuar, has de fijarte en su camino, has de denunciar al pueblo su camino una y otra vez. Has de continuar predicando y no cesar. El pueblo, es que es increíble, no da pues muestra de que eso vaya con él. Es como si le hubiera caído 1000 hechizos encima. Está hechizado, está pues atolondrado, nada ve de todo lo que le está viniendo. Ese juicio que le va a venir va a ser simplemente, como dice aquí el versículo 19, el fruto de su pecado. En el versículo 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. El juicio simplemente es eso, el juicio es el fruto de sus propios caminos, el fruto de lo que uno mismo ha sembrado. Que uno ha sembrado vientos, pues recoge tempestades. El fruto de sus malas acciones cae sobre sus cabezas y en todo su furor. Como en las presas, en las presas que vemos, ¿no?, que está cayendo a toda presión, sí, un chorro de agua, un pequeño, pero a toda presión. Bueno, pues el juicio es como cuando ya abren completamente las compuertas o la presa se revienta y entonces toda el agua almacenada pues cae sobre sus propias cabezas. Todo el mal que ellos han sembrado, todo el mal que ellos han estado pues haciendo pues en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras, todo esto les viene sobre ellos. Y no hay lugar a donde ir. No hay lugar a donde ir. Solamente hay un lugar de refugio. En el versículo 1, donde comenzamos este capítulo, huid, hijos de Benjamín. Solamente hay un lugar de refugio contra la ira del pecado. Solamente hay un lugar a donde el pecador puede ir a refugiarse de la ira del pecado. Y ese lugar es Jesucristo, el Señor Jesucristo. El lugar seguro donde el pecador que se arrepiente, que recibe la palabra de Dios y que conforme a la palabra de Dios, arrepintiendo sus pecados, confía en Cristo para salvación, entregándose a Cristo como, hemos visto esta mañana también, siervo para hacer su voluntad. Huyendo entonces a Cristo es el único lugar donde estamos a salvo de la ira venidera. Entonces este es el mensaje a toda criatura, el mensaje que los creyentes hemos hecho por la gracia de Dios y aquello que los que todavía no son verdaderamente creyentes han de hacer. Huir de la ira al único que es puesto por Dios como salvación hasta los fines de la tierra, el Señor Jesucristo. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén y amén.